El control proporcional, como habíamos explicado, depende de la medición del valor controlado y de su comparación con un valor de setup o valor preestablecido, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo donde en la parte inferior vemos el diagrama de bloques y en la parte superior vemos un proceso real, ¿no? En este caso se trata de un proceso de control de velocidad de un motor, ¿sí? Bien, a la salida del motor se cuenta con un generador tacométrico, que no es otra cosa que un sensor que mide la velocidad de rotación del motor, pero a su vez genera una señal. Entonces, esta señal que viene del generador tacométrico es recibida por un amplificador diferencial. Al mismo tiempo, el amplificador diferencial recibe la señal del generador tacométrico y a su vez recibe el valor de consigna. ¿Sí? El valor de consigna está representado por una fuente de alimentación continua y un potenciómetro, ¿no? El potenciómetro, ustedes saben que es como una perilla donde se establece este valor de consigna, el cual es comparado con el generador tacométrico. El amplificador no es otra cosa que un elemento electrónico que permite amplificar una señal, en este caso la señal de comparación del valor de consigna menos el generador tacométrico, es decir, la diferencia entre esos dos valores, por eso se llama amplificador diferencial, y lo que hace es amplificar la señal multiplicándolo por un valor de ganancia, ¿no? Entonces aquí vemos que a medida que la diferencia sea mayor, la señal de salida del amplificador va a ser mayor y por ende el motor va a girar a una mayor velocidad, ¿no? Repito, entonces, cuando la diferencia sea mayor, el motor también va a girar a mayor velocidad. Por consiguiente, cuando la diferencia sea menor, el motor va a girar a menor velocidad o va a disminuir su velocidad. Y de esa manera es que realiza el control este sistema de regulación de control de velocidad del motor, ¿no? Y por eso se llama proporcional, porque a medida que el error aumenta, es decir, esta diferencia aumenta, recuerden que el valor de consigna no cambia, por eso se llama consigna, se queda seteado o establecido durante todo el proceso. Decía, pues cuando la diferencia es mayor, la salida va a ser mayor, ¿no? Y cuando la diferencia es menor, la salida va a ser menor y va a, de esa manera, girar más rápido o girar más lento, ejerciendo el control proporcional. Otro ejemplo de lo que hemos visto es el control predictivo. En este caso se trata de un sistema de regulación de glucosa de un paciente, ¿no? Donde tenemos aquí un sensor de glucosa cuya variable medida vendría a ser la concentración de glucosa efectivamente, que envía la señal hacia un controlador. El controlador recibe dos señales, no solamente el valor de referencia o la consigna o el valor de setup, sino también el valor del sensor de glucosa, y asimismo recibe otro valor que se trata de un modelo de paciente, ¿no? Este modelo de paciente es un modelo matemático porque el control predictivo no es otra cosa que se basa su principio en predecir el valor que se va a obtener en el control, y de esa manera calcula a priori los parámetros de regulación. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, no es que sea un proceso o algún hardware que permita predecir, sino se realiza a través de un modelo matemático. El control predictivo entonces basa el poder de su control en un modelo matemático, ¿no? En este caso se utiliza un modelo de paciente para enviar una señal al controlador.
para poder predecir, ¿no? Entonces el controlador, repito, toma esos 3 valores y en función de esos 3 valores genera una señal de control que le envía a la bomba de insulina, ¿no? Para enviar esta insulina hacia el paciente, ¿no? Bien, entonces este modelo es un ejemplo de un control predictivo. Fíjense las perturbaciones en este caso, porque la concentración de glucosa pues varía en función de varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, las comidas, la cantidad de ejercicio que realiza el paciente, entre otros, ¿no? Entonces recordemos que las perturbaciones son aquellos parámetros que van a hacer que la variable controlada cambie, ¿no? En este caso son parámetros externos que el paciente puede adoptar o puede realizar durante el día. Bien, hemos visto 2 ejemplos entonces de las estrategias de control que habíamos estudiado. Posteriormente veremos algunos otros ejemplos. Hablemos un poco de los demás tipos de controles. Por ejemplo, el control proporcional integral y derivativo pues incluye, además de un control proporcional, una componente integral y un componente derivativo. ¿Para qué sirve cada componente? Bueno, el componente integral sirve para tener en consideración no solamente la diferencia del error, sino la suma acumulada del error. Es decir, por eso se llama integral, basa su funcionamiento en la historia del error, cómo es que ha ido cambiando el error a través del tiempo. Y el componente derivativo basa su funcionamiento en la tendencia del error, es decir, si el error varía en forma ascendente o varía en forma descendente, realizando la derivada del error, como se ve aquí en esta fórmula que está al lado derecho. Aquí tenemos el componente integral y el componente derivativo, ¿no? Ambos permiten tener un mejor control de la función del error a través del tiempo. El control adaptivo se utiliza cuando se sabe que el sistema requiere que el valor de consigna cambie. Entonces el control adaptivo de alguna manera tiene que incluir alguna estrategia que permita cambiar o actuar a medida que el valor de consigna también cambia. Por eso se llama adaptivo. Puede funcionar para diversos valores de consigna. El control predictivo ya lo vimos un ejemplo. El control por lógica difusa utiliza fórmulas matemáticas basadas en la experiencia del programador. Se requiere mucho conocimiento del proceso para utilizar lógica difusa, y además se utiliza también la lógica, por eso se llama difusa, que no depende de valores ceros y unos, sino hay una serie de valores que van a permitir realizar el control que están entre 0 y 1, no solamente on, como en el caso de on off, que solamente es 0 off y 1 on, ¿no? En este caso la lógica difusa utiliza varios valores, no solamente el 0 y 1, y basa su funcionamiento en la experiencia del proceso, ¿no? Entonces se realiza una serie de fórmulas matemáticas para determinar que la salida del proceso es influida por diversas entradas, y estas entradas se combinan en una fórmula matemática, y esta fórmula matemática permite determinar los valores de salida a través de la lógica difusa. Es decir, mientras el parámetro de entrada influya de una manera mucho más grande en el parámetro de salida, el
el valor que se va a obtener para afectar el parámetro de salida va a ser un valor muy cercano a 1. De repente no es 1 sino 0.9. Entonces a medida que se acerque más o tenga mayor influencia va a ser cercano a la unidad. Las redes neuronales basan su funcionamiento en una serie de conectores similar a lo que es una grilla o un grid de pequeños nodos, como si fueran neuronas que están conectadas unos con otros, y se utilizan mucho estos algoritmos para lo que son imágenes, un poco algoritmos de inteligencia artificial, porque se utilizan varios nodos, varias variables, muchas posibilidades. Se pueden trabajar con una gran cantidad de datos en el caso de redes neuronales, ¿no? Reitero, entonces, para imágenes, para un banco de datos muy grande, se pueden utilizar algoritmos de redes neuronales. Solamente quería mostrarles los tipos de estrategias de control que se pueden utilizar, no ahondar mucho porque tenemos que avanzar, ¿no? Con otros temas. Cuando hablamos de sistemas de control, nos referimos también a los diagramas de bloques. Los diagramas de bloques son representaciones, ¿no?, gráficas y abreviadas de la relación causa y efecto entre la entrada y la salida de un sistema físico. Los componentes del sistema se llaman elementos del sistema y se estudian mediante modelos matemáticos. Entonces, estas relaciones de entrada y salida, de acuerdo a un sistema físico, se estudian mediante modelos matemáticos. Estas relaciones se pueden estudiar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Para el estudio matemático se usa con mayor frecuencia o de manera mucho más común el tema del dominio de la frecuencia. Estos modelos pueden establecer también relaciones, ¿no?, entre diversas cajas negras, ¿no?, diversos modelos. Por ejemplo, de acuerdo al efecto que tengan, puede ser modelos en serie o en paralelo o en lazo cerrado, como vemos aquí, y cuya combinación de modelos permite obtener una función de transferencia final. ¿Cómo se realiza esto? A través de una transformada que se llama transformada de Laplace de los modelos matemáticos, y esto se utiliza bastante para de alguna manera determinar cómo va a ser el control en salida. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo podría ser este sistema, masa resorte amortiguador, cuya matemática está expresada en función de la fuerza, la aceleración, la velocidad y la posición de esta pequeña masa, ¿no? Aquí vemos todas las variables afectándose, por ejemplo, la fuerza, el desplazamiento y los diferentes parámetros. Por ejemplo, este vendría a ser, en el caso de un sistema masa resorte amortiguador, la constante del resorte, y este C vendría a ser la constante del amortiguador. ¿Qué pasa aquí? Pues la fuerza es una función de la aceleración por la masa, ¿no?, masa por aceleración, la constante del amortiguador por su velocidad y la constante del resorte por su desplazamiento. Entonces, estos parámetros se pueden abreviar en la aceleración como una segunda derivada de la posición y la velocidad como una primera derivada de la posición, de tal manera que todo se resuma en función de la posición de esta masa. De tal manera que cuando pasemos al dominio de la frecuencia, es decir, le aplicamos la transforma de Laplace, la fórmula será esta de aquí. Y de esta manera se va a poder determinar la función de transferencia que se explicará a continuación.